Vamos a hablar del circuito que se viene, Imola, en la región de Emilia-Romagna. Lo que están viendo es la versión original, la de 1980, porque quiero que ustedes se den cuenta de las grandes modificaciones que llegaron después de 1994. Vieron que los tiempos históricos, en los libros de historia, las cronologías se miden antes y después de Cristo. En la Fórmula 1 hay muchas cosas que se miden antes y después de Senna. No quiero decir con esto que Senna sea Dios, ni sea Cristo, aunque para algunos sí, pero es indiscutible que un escenario como este nos remite a la muerte de Ayrton Senna. Porque la muerte de Ayrton Senna marcó, obviamente, un cambio radical en cuestiones de seguridad, no solo en este circuito, sino en los autos en general de aquella época, pero en este trazado en particular se tuvieron que hacer de un año para otro modificaciones que minimizaran los riesgos, porque definitivamente aquel 1994 posiblemente haya sido uno de los peores fines de semana de la historia. La muerte de Senna, la muerte de Ratzenberger y el tremendo accidente de Rubens Barrichello, que por algún milagro del destino no terminó muriendo. Versión 1980, observen lo que era la curva de Tamburello, súper veloz, que además después combinaba con la curva Gilles Villeneuve, que no tenía freno, no tenía frenada hasta tanto se llegara bien en el vértice de la curva. Pero todo este sector era flat out total, era velocidad plena. Y fue justamente en ese sector donde lamentablemente Ayrton pierde su Williams y pierde su vida. Ahora yo quiero jugar con esto, observen, ¿no? Observen la variante baja, observen Tamburello, observen Villeneuve y observen Acqua Minerali. Antes de Senna, después de Senna. Antes de Senna, después de Senna. Aquí están las modificaciones que hablan de todo lo que tuvo que cambiar esto después de tremendo fin de semana. Antes de Senna, la variante baja, fíjense, tenía una curva a derecha y un reingreso a izquierda. Eso se modificó y se hizo un poco más seguro, un poco más previsible después de lo que había sucedido en este sector con Rubens Barrichello. Una S se le agregó, una suerte de chicana se le agregó el circuito donde Senna había fallecido. Observen, antes de Senna era un curvón tremendo. Después de lo de Senna se ralentizó todo el sector. Algo parecido sucede justamente aquí, en esta variante, la Gilles Villeneuve. Era todo recta, era todo velocidad. Y después de Ratzenberger se ralentizó sensiblemente, tampoco gran cosa, pero se le hizo esta variante para bajar un poco la velocidad que tenía en aquel momento. Lo propio sucedió con Acqua Minerali. Aquí se simplificó un poco la cuestión porque tenía una curva derecha y una salida izquierda y esto, un poquito parecido a lo que pasó con la variante baja, terminó siendo un área menos sinuosa para el manejo de los autos. Esta variante es la que tenemos hoy. Este es el plano del circuito que tenemos hoy. ¿Cuál es la gran diferencia con aquel tiempo? Se mantienen las áreas ralentizadas, pero al mismo tiempo se sacó la variante baja, se limpió toda la zona. Y esta es una zona de alta velocidad, porque aquí, claro, ¿qué había que hacer? Un DRS, porque si no, no se podía aplicar la lógica moderna del DRS. Entonces, el plano del circuito hoy nos demuestra, por ejemplo, esto. Esto es el dibujo oficial de la FIA. El sector de DRS es ese, aquí curva de Tamburello, aquí la variante Gilles Villeneuve, aquí Acqua Minerali, aquí tenemos la zona de Rivazza, la curva Tozza, pero lo que se deja es liberado todo este campo para que el DRS pueda ser activado y los autos se puedan pasar. Se detecta en la recta opuesta, que es muchísimo más corta, donde además coincide con el speed trap, que es la zona donde se mide la máxima velocidad del circuito. Para recordar algunas cosas que hicieron a las dificultades del circuito actual, bueno, por ejemplo, en la Tosa, el año pasado Lewis Hamilton se fue a la Leca y estuvo un montón de segundos tratando de meter marcha atrás para recuperar su línea. Pero también pasó esto, por ejemplo, en lo que hoy es la renovada Tamburello. Russell y Bottas se dieron un golpe tremendo. Russell intentando pasar por la derecha del hombre de Mercedes en aquel momento, se tocaron y a gran velocidad, a pesar de ser hoy una curva ralentizada, los dos quedaron fuera de competencia. Y lo que les decía, en Tozza es donde se queda justamente Lewis Hamilton. Después las circunstancias de la carrera, los cambios de neumáticos, estaban casi todos en la transición de intermedios hacia los slicks y después, no conforme con esto, el accidente anterior promovió la salida del safety car
y pudo remendar la situación Lewis Hamilton y llegar así todo en el segundo lugar. Pero la curva Tosa fue una dificultad, como lo demuestra en este caso el ex campeón del mundo. Una pequeña cita que quiero hacerles respecto de los neumáticos. Es la versión intermedia y previsible que tiene Pirelli. C2 para el duro, C3 para el medio y C4 para el más blando. Pero este es el neumático que el año pasado definió la carrera cuando el asfalto se secó, porque gran parte de la competencia fue sobre un asfalto mojado. Lo que no se sabe todavía es el nivel de degradación, porque el año pasado, como decíamos, pista mojada, menos de la mitad de la carrera se corrió en seco, pero se supone que hoy tiene un asfalto abrasivo. ¿Por qué? Porque es el mismo asfalto del año 2011. O sea, hace prácticamente una década que el asfalto no se toca y eso es lo que lo hace un poquito más cuarteado y más sensible justamente a estos neumáticos que de todas maneras en la conformación general son un poco más rígidos, un poco más conservadores que lo de la temporada 2021. Esto es lo que quería adelantarles respecto de el próximo Gran Premio. Imola GP, Italia, abre las puertas de Europa.